Hola, muy buenas. Bueno, aquí vengo con el tema del momento, el ingreso de Plutón en el signo de Acuario. Primero que nada, que no lo veo tanto, aclarar también para que guarden un poquito de entusiasmo o un poco de distopía para septiembre-noviembre, ya que Plutón volverá a ingresar a Capricornio hasta el grado 29 de Capricornio, brevemente desde el 2 de septiembre hasta el 20 de noviembre. Cuando ya el 20 de noviembre ingrese en Acuario, ahí sí ya no hay vuelta atrás. Así que simplemente hacer esta aclaración primero, lo cual me inspiró a ampliar un poquito lo que compartí hace unos días en las redes, muy sintéticamente y brevemente, en el contexto de una publicación de redes, acerca de la temática de la legitimidad, de las legitimidades y la astrología, y el ciclo de ingresos de Plutón en Acuario, y sí aclarar que yo estos ingresos los leo en conjunto y apoyados sobre el ciclo de conjunciones de cronocratores, ¿sí? De Júpiter-Saturno. Así que, hecha esta aclaración, me gustaría mostrarles ahora una listita muy rústica que tengo de estudios, que si bien las fechas son exactas, requieren refinamiento. Hay cosas que no están tenidas en cuenta, como las idas y vueltas del ingreso de Plutón en Acuario, pero sí nos puede hacer una idea claramente de esta cierta irregularidad en las conjunciones de los cronocratores en los elementos, ¿no? Como, bueno, no es tan compacto, digamos, tan exacto y regular el ciclo como fue planteado, ¿no? Podemos ver que hay ciertas irregularidades, los colorcillos nos pueden dar una idea de esto, ¿no? Podemos ver que si bien hay cierta irregularidad en las conjunciones de este ciclo, podemos igual ver y hacernos una idea de cómo también hay ciertos bloques, ¿no? Ciclos más amplios, ¿no? Y en estos ciclos más amplios es que me gustaría prestar atención en concordancia con los ingresos de Plutón en Acuario, porque vamos a poder ver que en muchos de los casos hay concordancia con el ingreso de Plutón en Acuario y el cambio de elementos del ciclo de conjunciones de los cronocratores, ¿no? Lo podemos ver aquí, lo podemos ver aquí, y por supuesto esto nos trae al presente. Si vamos hacia atrás, esta alineación, concordancia entre el ingreso de Plutón en Acuario y el cambio de elemento de las conjunciones de los cronocratores, si bien hay mucha concordancia, no es exacta tampoco, ¿eh? Vemos que no está en todos los casos, ¿no? Inclusive aquí también tenemos por ejemplo, sin cambios. Y me gustaría entonces retomar el tema de las legitimidades en relación a la astrología, y me gustaría abordarlo en estos términos, ¿no? Teniendo en cuenta el cambio de elemento de los cronocratores, de su ciclo de conjunciones, y Plutón en Acuario, ¿no? Ahora bien, es a partir de aquí que me gustaría retomar el tema a partir de esta fecha, ¿no? Porque paralelamente, como vemos, el- esto sucede en paralelo al ciclo de cronocratores, que venía ya de un ciclo de agua desde 1444, ¿no? Hasta 1524, aunque aquí con idas y vueltas, ¿no? Acá vemos también que hacen una conjunción compartida, y luego ya después iniciará un ciclo de fuego. Entonces, ¿qué estaba pasando en esta transición y con Plutón, en este ingreso de Plutón en Acuario? Repito, 1533 Plutón ingresa a Acuario, 1544 hace su primera conjunción, los cronocratores hacen su primera conjunción en fuego. Entonces, un año antes, algo crucial estará sucediendo que impactará de manera radical la historia de la astrología, que es que en 1543
Nicolás Copérnico publica su libro sobre las revoluciones de las orbes celestes, donde se publica por primera vez, da a la luz el modelo heliocéntrico, ni más ni menos en esta época. Si nos vamos un poquito unos años atrás, en 1517, otra cosa muy importante estará sucediendo que impactará a la astrología. El momento en que Martín Lutero presenta sus tesis en 1517. Entonces vemos que en el transcurso de mm, muy pocos años, apenas unas pocas décadas, tenemos la reforma teológica y tenemos la publicación del modelo heliocéntrico, ¿no? Ahora, ¿de qué iba y cuál es el impacto también de la reforma eh, teológica respecto a la astrología? Estas son unas disputas, ¿no?, internas al cristianismo y a la iglesia, que va a generar esta división entre protestantes y católicos. Ahora, la reforma teológica va a impactar de manera crucial a la astrología, porque lo que propone es, a grandes rasgos, eliminar las causas secundarias, eliminar los intermediarios, ¿no? Por lo tanto, chau, mundo intermedio, ¿no? Eh, y esto es tremendo en relación a la cosmovisión de la astrología, ¿no? Si bien siempre hubo esta tensión, digamos, entre el cristianismo y el paganismo, de hecho, va a tener que ver esta temática que resurja, digamos, en esta época, digamos, fíjense que un poco antes de esto, estamos hablando del renacimiento platónico hermético, de la modernidad temprana, ¿no? Marsilio Ficino es un poco anterior, digamos, a esta época. Entonces, sobre esta base, sobre este renacimiento pagano, también se fueron generando muchas discusiones críticas, volvieron a surgir también discursos apologéticos y antiapologéticos, eh, de alguna manera parecidos a los de la actualidad también. El rol, de alguna manera, que tuvo la astrología en la reforma y la contrarreforma, la astrología fue utilizada políticamente también. De alguna manera, las predicciones fueron utilizadas y la astrología fue utilizada para confirmar la propia ideología, cosa que también sigue pasando hoy políticamente muchas veces, ¿no? Y por el otro lado, la contrarreforma cristiana va a imponer mayor, mucha mayor dureza en las censuras y prohibiciones que ya tenía, particularmente también con la astrología, justamente por su mal uso político, ¿no?, para confirmar las propias ideologías, ¿no?, de lo que iba a pasar, ¿no? Es un momento donde resurgen muchas también discursos escatológicos y apocalípticos, ¿no?, en cierto sentido, teniendo en cuenta la tensión y las revoluciones de esta época, ¿no? Entonces, fíjense que en esta época entonces tenemos la reforma y tenemos el modelo heliocéntrico, ni más ni menos. Personajes de esta época también tenemos a Giordano Bruno, tenemos a Galileo Galilei, tenemos a Kepler, tenemos a los teósofos también, Robert Flatt y Jacob Böhme, tenemos a Morin, son todos estos personajes de esta época. Un poquito después también ya nos encontramos con René Descartes, con Isaac Newton, Spinoza. Ahora entonces, durante todo este ciclo, de vuelta, disculpen lo rústico, pero sirve para, creo que es visual y nos sirve para darnos una idea de lo que quiero explicar. Entonces, durante todo este ciclo, a partir de Reforma, Revolución Copernicana, usos de la astrología, también tener en cuenta que, imagínense que en estos tiempos, para hacer los cálculos astrológicos, realmente tenías que ser astrónomo, si no, no podías hacer
esos cálculos. Hoy porque contamos con los software, porque contamos ya con la imprenta. De hecho, la imprenta va a ser algo que va a cambiar esta dinámica, porque las tablas que los astrónomos hacían desde las universidades se empiezan a imprimir y así empieza poco a poco, ¿no? Bastante antes de que finalmente se eliminen de las universidades, empieza ya a trascender los muros de las universidades por estas publicaciones de las tablas, ¿no? Pero algo muy importante que impactará a la astrología sucediendo al inicio de este gran ciclo de conjunciones en fuego, va a ser que, fíjense, aquí en esta conjunción, en 1608, se va a considerar la invención del telescopio, ¿no? Fíjense qué importante y todo lo que se va a ir desplegando en todo este ciclo de fuego. Digamos, a partir de este momento, la astrología empieza un proceso de críticas, de refutación, de discusiones, de mayores censuras y prohibiciones, en donde poco a poco empieza a perder legitimidad, sobre todo respecto a su fundamento aristotélico naturalista, ¿no? Que es justamente este fundamento naturalista basado en las teorías y fundamentos naturales de Aristóteles, inclusive sus modos de conocimiento de la naturaleza, van a justamente dar fundamento a la astrología legítima, ¿no? Lo que hace legítima a la astrología en gran parte de su historia y esta distinción entre una astrología legítima, natural y una ilegítima y adivinatoria, la legítima va a estar fundamentada aristotélicamente, ¿no? Por supuesto que aquí podemos, dentro de lo aristotélico, podemos hacer muchos análisis, pero su legitimación estaba dada por esta fundamentación que es justamente la que pierde hacia finales de este ciclo, luego de todo un proceso de mucha discusión, muchas tensiones. Ya partimos aquí, yo les nombraba, digamos, al final del ciclo de agua nos encontramos también con este revival platónico hermético. También nos encontramos con muchas críticas a la astrología, Pico de la Mirándula y muchos otros. Kepler también, todos los grandes reformistas de la astrología también estaban buscando preservarla, justamente considerando las críticas y discusiones de ese momento respecto a la astrología, ¿no? Entonces estos grandes reformadores, lejos de querer malamente de reformarla, querían preservarla, ¿no? Y preservarla buscando mayor exactitud y acorde a las teorías y a las emergencias de ese momento, ¿no? Entonces, durante todo este ciclo se va a iniciar una serie de discusiones en torno a la astrología, en el cual se va a ir poco a poco ir refutando justamente el fundamento naturalista en cual la astrología se apoyaba y se legitimizaba, ¿sí? Entonces va a haber nuevas y más fuertes regulaciones en esta época respecto a la astrología, nuevas y más fuertes censuras, que finalmente van a terminar en la eliminación de la astrología hacia finales de este ciclo de las universidades, ¿no? Entonces acá vemos que de nuevo hay un ingreso de Plutón en Acuario de la mano de un cambio de elementos en los ciclos de conjunciones de cronocratores, ¿sí? Este cambio de elementos y ingreso de Plutón en Acuario, a su vez, ¿no? Como les decía, hay mucha concordancia en la historia. Eh, la astrología ya había perdido credibilidad en el ámbito de las investigaciones de las ciencias naturales ya para esta época, quedando totalmente ya rechazada de la astronomía, la física, las matemáticas y el estudio de la astrología científica, digamos, desaparece, ¿no? Ahora, ¿qué nos encontramos en esta época, entonces, en el ingreso anterior y en el cambio de cronocratores de elementos de los cronocratores anteriores, en esta época? En esta época estamos con el romanticismo alemán a tope,
que va a ser de gran influencia en muchas de las órdenes y fraternidades también del momento, como también en la psicología posteriormente, ¿no? Y sobre todo la psicología profunda. También tenemos en esta época la ya nombrada Revolución Industrial, la Revolución Francesa, pero me gustaría nombrar algunos personajes importantes de esta época que, así como vimos en el ciclo anterior, que van a ser fundamentales para lo que devendrá ese nuevo ciclo, ¿no? ¿Qué está pasando en este nuevo ciclo que va a ser fundamental en el desarrollo de este ciclo posterior en Tierra? En estos inicios del ciclo del ingreso de Plutón en Acuario y el cambio de elementos, nos vamos a encontrar con personajes como Madame Blavatsky, como Alan Leo, como René Guénon, como Carl Jung, como Dane Rudhyar, Albert Einstein, la fundación de la Sociedad Teosófica, las vamos a encontrar también en esta época, y también, como les decía, personajes de la ciencia, como Albert Einstein, y también eh, se siembra en este inicio una semilla de lo que luego creo que durante todo el ciclo de Tierra va a quedar un poco como en la retaguardia de la ciencia, que es la mecánica cuántica y la física cuántica. También de esta época es Max Planck, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver qué contexto tiene la física cuántica, cuánto espacio tiene para florecer en este nuevo ciclo, ¿no? Pero bueno, todo esto estaba pasando a principios de esta época. Y díganme si no ha marcado el desarrollo posterior de todo este ciclo respecto a la astrología. La teosofía, si bien no desarrolló astrología, los discursos y miradas de René Guénon van a influenciar también la astrología más posterior, la astrología de Alan Leo, de Carl Jung, de Dan Rudhyar, ¿no? Y fíjense, vuelvo al tema de la legitimidad, que a partir de este momento, la astrología, ya habiendo perdido su legitimidad previa, fundamentada de manera naturalista, ¿no? Enraizada a la naturaleza, es decir, a la astronomía, bueno, y a las ciencias de la época, ¿no? Hay teorías científicas que fueron cambiando, pero sobre todo su fundamento natural astronómico fue refutado, entonces, de vuelta, es eliminado, rechazado del estudio de las ciencias, pero en la investigación astrológica sí que permanece dentro de las humanidades, ¿no? Hay evidencias de que a finales del siglo XIX y principios del XX hay investigaciones académicas en el marco de las humanidades, como por ejemplo la antropología. También nos vamos a encontrar eh, investigaciones dentro del campo de la filología, posteriormente en los estudios religiosos, la psicología. Podemos ver que la astrología dentro del campo de estudio de la psicología, considerada una ciencia humanística, pero que dentro del campo del estudio de la psicología ha ganado muchísima legitimidad y muchísima reputación la astrología, ¿no? Fíjense cómo hay un cambio de roles, pareciera, respecto a en esta época, respecto a los aspectos legítimos de la astrología. Habiendo sido refutado el aspecto naturalista, que era el legítimo, aquí hay un cambio de roles y se empieza a legitimizar la astrología más adivinatoria, si se quiere, ¿no? Y la investigación científica de la astrología no continúa, pero sí dentro de las humanidades. Los astrónomos, ya a partir de la modernidad, siguiendo su tradición, pero todavía de manera más extrema, ¿no? A partir de que la astronomía y la astrología finalmente ya se separan, ¿no? Va a haber mucha más radicalidad en esta distinción, pero los astrónomos, siguiendo su tradición, van a seguir opinando que la astrología es pura superstición, ¿no? Entonces, el inicio de este tipo de astrología, influenciadas por la teosofía, por la psicología profunda, va a marcar
todo este ciclo de tierra que es el que estamos finalizando. Entonces, todo este ciclo nos trae al presente, ¿no? ¿Y dónde estamos con el tema de la astrología, las regulaciones y la legitimidad respecto a la astrología, ¿no? Fíjense que ya hacia finales de este ciclo de tierra nos encontramos con, por un lado, las grandes traducciones de la astrología helenista y medieval, con este nuevo ingreso de las fundamentaciones aristotélicas, su fuerte componente más científico y, y naturalista, que si tenemos en cuenta lo que sucedió con el ingreso de Aristóteles en Europa en el siglo X, 9, 10, 11, 12, son varios siglos, digamos, pero cuando en España empieza a haber cada vez más vínculo entre los cristianos y la ciencia árabe, y luego ya con las traducciones en el siglo XII, esto va a traer muchos cambios a nivel del pensamiento, ¿no? En los círculos intelectuales, en cómo se enseña, en el surgimiento de las universidades, en el desarrollo de la ciencia, lo cual luego también eh, devendrá en querer explicar científicamente las religiones, y ahí empiezan a haber ciertas críticas y dudas respecto a las religiones y su credibilidad, ¿no? Entonces, no pasan desapercibidas estas traducciones y estos cambios en la cultura y a nivel intelectual, filosófico y teológico, digamos, de estos momentos, ¿no? No son gratuitos, tienen consecuencias, ¿no? Y por eso me parece muy relevante tratar este tema y traerlo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? Y lo que ha pasado en otros momentos de la historia, eh, así como nombramos la reforma, nombramos las revoluciones industriales para remitir a estas épocas y sus cambios, ¿no? Yo miro que está también pasando con la astrología, la historia de la astrología particularmente, ¿no? En el puro principio, en el puro inicio, entonces, de este ciclo nos vamos a encontrar con el proceso de traducciones, ¿no? Por un lado, y también lo que traía en la publicación anterior, que lo vuelvo a nombrar, algo que me parece relevante es que dentro de la investigación académica va cobrando cada vez mayor espacio, aparentemente, la investigación dentro de digamos, la relevancia que la astrología tuvo en la historia de las ciencias. Justamente recuperar esta relevancia científica que ha tenido la astrología en la cultura occidental. Y esto me parece de mucha relevancia. Este aspecto más científico de la astrología pareciera estar cobrando mayor fuerza y mayor legitimidad. Fíjense que en el surgimiento, en la modernidad de la llamada, digamos, astrología tradicional, ¿no? Que en esta búsqueda de diferenciarse de la astrología moderna, también van a revivir, ¿no? Sí, van a revivirse em, estos discursos también apologéticos, como nos encontramos en otras épocas donde aparece esta discusión y esta búsqueda de legitimidad, ¿no? Entonces, claramente que a partir de este inicio, marcado, por un lado, por por el gran proceso de traducciones que está activo, no es que terminó, ¿no? Empezó y esto está trayendo una gran revolución y un repensar la astrología muchísimo, pero sobre todo también dentro de las universidades pareciera que está cambiando cierta idea. Y yo aquí me pregunto, ¿qué pasaría si los astrónomos, que ya conozco varios, pero a nivel general todavía esto no está pasando, pero qué pasaría si los astrónomos, si dentro de la astronomía actual empezase a cambiar la idea respecto a la astrología? ¿Qué pasaría si los astrónomos empezasen a considerar que quizás la astrología no era tanta tontería y les empiece a picar el bichito de la investigación, así como parece que ya está picando? Yo creo que la fundamentación naturalista de la astrología al día de hoy es el talón de Aquiles justamente de la astrología, y que eso compete a cualquier corriente y cualquiera de las prácticas
y técnicas que se utilicen al día de hoy. En base a lo que ha pasado en los otros cambios de ciclo, en donde hubo movimientos respecto a la legitimación y censuras y regulación de la astrología, yo espero que pueda suceder en el transcurso de este ciclo movimientos respecto a eso. Por supuesto que la astrología que hoy conocemos como astrología moderna psicológica ha cumplido un ciclo y está también cumpliendo un ciclo desde mi perspectiva. La astrología tan así, digamos, moderna, psicológica, esto cumplió un ciclo y en ese sentido está en declive de la mano con las nuevas traducciones y la nueva información. Se abre todo el mundo, quienes nos gusta la astrología, ¿no? Tener más astrologías a disposición para mí es como la gran fiesta. Por otro lado, este crecimiento de la mirada más científica de la astrología, su búsqueda de aplicar la estadística, ¿no? La ciencia estadística a la astrología, se va a ir aplicando cada vez más también a estas recuperaciones, a estas nuevas técnicas para, bueno, repensarlas, reactualizarlas, rechequearlas. Yo creo que se van a ir articulando cada vez más estas corrientes astrológicas, lejos de creer que la astrología llamada tradicional viene a reemplazar eh, la, la astrología moderna sin que haya tenido nada que aportar, no lo creo así para nada. En todas las épocas hubo técnicas que se han desarrollado, ha habido innovaciones que quizás duró lo que duró la vida de quien se inventó esa técnica y esa técnica se fue con la muerte de su inventor. Seguramente eso suceda también con muchas de las técnicas que vayan surgiendo y que han surgido también en esta época. Hay técnicas que han perdurado algunas décadas más, que han trascendido a su autor y se han seguido aplicando y luego se perdieron. Hay técnicas que inclusive han perdurado durante siglos y luego se perdieron, ¿no? Algunos ejemplos de esto, en la astrología de Mani, del líder del maniqueísmo, hizo unas innovaciones súper extrañas que duraron lo que duró el maniqueísmo y se perdió. Luego, no sé, las partes árabes, ¿no? Muy importantes en la historia de la astrología, actualmente también utilizadas, pero yo me pregunto, ¿quién hoy en la actualidad está utilizando e interpreta en las cartas natales la parte de la lenteja, la parte del garbanzo, por cuales tengo partes por las que tengo especial simpatía? Quizás en la actualidad ya no tienen sentido ser utilizadas, por ejemplo, ¿no? Como que ahí la astrología en ese sentido tiene su propia inteligencia y han surgido técnicas y se han desvanecido a lo largo de la historia con mayor o menor duración, y eso va a seguir pasando inclusive con las técnicas de hoy. Están las que perdurarán de la astrología moderna y las que no, pero hoy por hoy ya vemos, digamos, esta astrología posmoderna, ¿no? Como se la suele caracterizar, en donde cada vez más personas van articulando estas diferentes corrientes astrológicas y articulando diferentes técnicas de distintas épocas, así como quienes empezamos con lo básico, digamos, de la astrología moderna y luego nos fuimos a la fiesta de su historia, y vamos haciendo de alguna manera cierta articulación, cierta selección dentro de estos 1000, 2000 años de la astrología. Esto va a ir sucediendo cada vez más, digamos, que se van a ir articulando y se van a ir disolviendo, como ya vemos en otros lados, estas dicotomías o estos discursos polarizados respecto a las astrologías, que es muy de contexto actual que sea así, también se van a ir desvaneciendo, ¿no? Entonces, realmente estamos ante un nuevo inicio de la astrología, pero
También está el tema de las regulaciones y la legitimidad. En la publicación anterior, una pequeña publicación que trataba de sintetizar esto, yo preguntaba, digamos, así como hubo grandes censuras y regulaciones y provisiones por parte de la Iglesia y el cristianismo respecto a la astrología, y la astrología, determinados aspectos de la astrología y determinados tipos de libros estaban en el índice de prohibiciones de la Iglesia, yo preguntaba, ¿existe hoy un poder como en su momento fue la Iglesia para censurar, prohibir, regular la astrología? Yo me pregunto, ¿es posible que ese poder hoy por hoy sea la cuestión del control digital y que se regule en las redes sociales? Sí, lo que ya es evidente es un cambio en la legitimidad de la astrología psicológica moderna, ¿no? Eso sí que ya viene estando en cuestión a partir de la inmersión, ¿no? En los textos antiguos eh, y la recuperación de estas técnicas y teorías, ¿no? de la antigüedad. Espero que les haya parecido interesante. Sin más, adiós.